El campamento. Aún tiemblo al recordar aquella salida que planeamos con tanta ilusión. Mi nombre es Adrián y esto que contaré me persigue en cada uno de mis sueños. Junto a mis amigos planeamos pasar un fin de semana alejado del ruido y la rutina, sumergidos en la inmensidad de un bosque donde, según rumores, el agua de su lago era cristalina y la naturaleza se conservaba casi intacta. Éramos 5 en total: Camila, mi mejor amiga y motor de la idea; Sergio, el conductor en cuya vieja camioneta emprendimos el viaje; Nadia, siempre entusiasta y sin miedo a nada; Rubén, el más bromista y con una risa contagiosa; y yo, el que simplemente buscaba huir de la ciudad y dejar atrás todas mis preocupaciones. Fuimos atrevidos al decidir viajar por una carretera secundaria donde, según Sergio, no habría retenes policiales ni inspecciones. El principal motivo de esta precaución era que Nadia iba sobre las piernas de Rubén porque ya no cabíamos cómodamente. Era una imprudencia, lo admito, pero solo pensábamos en divertirnos y sentíamos que no podía pasar nada grave. Éramos jóvenes y creíamos saberlo todo. La carretera serpenteaba a través de colinas y se adentraba en una zona boscosa cada vez más espesa. Con cada kilómetro, la emoción en el ambiente se volvía más tangible. Llegamos al bosque al atardecer. No teníamos un permiso oficial para acampar, así que dejamos la camioneta escondida entre unos matorrales y árboles altos. Camila revisó un mapa desgastado que llevaba en la mochila, nos guió unos cuantos metros a pie y a medida que avanzábamos, el aire se sentía más fresco y húmedo. Nos condujo hasta un lago relativamente grande y solitario, cuyas aguas reflejaban los primeros destellos rojizos del ocaso. Decidimos armar nuestro improvisado campamento en la orilla. Abrimos un par de cervezas, extendimos mantas, sacamos comida enlatada y cosas para picar. Poco a poco, el tono de la conversación se volvió alegre, rodeado del canto de aves ocultas y del suave rumor de la brisa entre los pinos. Recuerdo haber lanzado piedras al agua mientras Rubén reía a carcajadas contando anécdotas de la universidad. Nadia se reclinó para observar las nubes que se teñían de tonos rosados y anaranjados. Pensé que aquel iba a ser el mejor paseo de nuestras vidas. Estar rodeados de tanta belleza natural nos hacía sentir privilegiados. Jamás se nos cruzó por la mente que, en medio de esa calma, se gestaba la peor pesadilla que jamás habíamos imaginado. Sergio, entusiasmado, decidió que antes de preparar la fogata y la comida, se metería a nadar. Aseguró que no tardaría. Se adentró en el lago riendo, diciendo que el agua estaba fría y que pronto se acostumbraría. Nosotros, mientras tanto, hablábamos y repartíamos tareas para el almuerzo que aún debíamos terminar de cocinar. Camila colocó la leña en una especie de fogón improvisado, Nadia y yo buscamos piedras para rodearlo. Rubén, con su humor inquebrantable, bromeaba mientras trataba de encender un carbón húmedo. Pasó un rato en el que nos perdimos entre conversaciones y risas. Debo admitir que nos descuidamos y no pusimos atención a Sergio. Fue cuando empezamos a notar un silencio inusual alrededor del lago. Me di cuenta de que no se oía ni un chapoteo. Volteé para buscar a Sergio, pero no lo vi. Sentí una punzada de alerta y pregunté si alguien había visto a mi amigo. Camila me miró desconcertada, Nadia se alzó para escudriñar la superficie del agua y Rubén se paró de inmediato con un gesto de preocupación. Nos acercamos al muelle improvisado que habíamos visto. Comenzamos a llamarlo por su nombre. No hubo respuesta. Camila intentó mantenerse serena y dijo que Sergio seguramente habría salido por algún costado del lago para hacer sus necesidades o para explorar un poco. Sin embargo, yo no podía sacudirme la sensación de que algo iba mal. Llamamos más fuerte, gritamos su nombre con desesperación. Sentía que el corazón me latía con tanta fuerza que el pecho me dolía. Ese terror primigenio de no saber qué estaba pasando me paralizó durante un instante. Cuando de pronto, a una distancia que no pude calcular, vimos algo que flotaba. A medida que nos acercábamos, advertimos el cuerpo de Sergio, boca abajo, inerte. Una imagen tan escalofriante que mis piernas cedieron. Nadia soltó un grito ahogado y Camila se tapó la boca, lívida, mientras Rubén corría hacia el borde del agua para zambullirse. No sabíamos qué podía haberle pasado.
Sergio era buen nadador, siempre alardeaba de sus brazadas y respiración bajo el agua. Entre Rubén, Nadia y yo lo arrastramos hacia la orilla. En la confusión, creo que ninguno pensó en el peligro de meterse. Solo queríamos sacarlo cuanto antes. Su piel se sentía helada y pálida. Intentamos reanimarlo, pero no hubo respuesta. Su pecho no se elevaba, sus labios estaban amoratados. El pánico se convirtió en llanto y la euforia pronto dio paso a un silencio aterrador. Era real, Sergio estaba muerto. Todavía puedo sentir el peso de su cuerpo al levantarlo para sacarlo del agua. Su mirada sin vida me provoca escalofríos cada noche. El día se nos fue en un abrir y cerrar de ojos. De pronto, cayó la noche sin que tuviésemos un plan claro. Llevar el cadáver hasta la camioneta resultaba imposible, el terreno era accidentado, estábamos lejos y la oscuridad total complicaba cualquier movimiento. Temíamos también el ataque de algún animal salvaje. Así que, con el pecho oprimido y la mente sumida en una pesadilla, decidimos quedarnos junto al lago hasta que amaneciera. Sentí el nudo en mi garganta mientras cubríamos el cuerpo de Sergio con una manta y lo recostábamos cerca de las cosas del campamento. Oíamos ramas crujir, el ulular de búhos y el murmullo de un viento helado que a todos nos calaba. Sin embargo, lo más aterrador de aquella noche fue la tensión que creció entre nosotros. Nadia, intentando no desmoronarse, se dedicó a rezar en silencio. Rubén se alejaba unos metros como si pretendiera buscar leña, pero sobre todo lo hacía para no tener que confrontar la imagen de Sergio sin vida. Camila no dejaba de llorar, culpándose por no haber vigilado más de cerca. Le repetía a Nadia y a Rubén que ella debió haber ido a nadar con Sergio, que no debió permitir que se metiera solo al lago. Yo apenas podía articular palabra, con un dolor tan profundo que cada latido era un golpe de realidad. El aire parecía cargado de un ambiente fúnebre que devoraba nuestra cordura. Cerca de medianoche, el cansancio nos venció. Preparar el refugio se nos hizo un suplicio y terminamos por improvisar nuestras tiendas de campaña. Sin embargo, no pude conciliar el sueño. Si cerraba los ojos, solo veía el cuerpo inerte de Sergio flotando en mi mente. Sentía culpa, rabia y un miedo irracional a que algo más pudiera suceder. La naturaleza a mi alrededor no ofrecía descanso, el viento agitaba las copas de los árboles que crujían como si fueran huesos viejos. Un búho cantó de repente, haciéndome saltar. Me cubrí con mi saco de dormir, esperando que la noche pasara rápido. Creo que ya había pasado un buen rato cuando escuché un murmullo que venía desde la orilla del lago. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del terror y el cansancio. Pero el sonido persistía. Era como un chapoteo seguido de algo parecido a un lamento. Me levanté, sudando frío. Vi que Camila dormía, extenuada, y que Rubén y Nadia no daban señal de movimiento. Caminé unos pasos fuera de la tienda de campaña, con la linterna en la mano temblorosa. El aire me pareció aún más helado que antes. Sentí un hormigueo bajo la piel al acercarme al lago. La luna se reflejaba en las aguas oscuras y algo me impulsaba a no dejar de avanzar. De pronto, distinguí una silueta cerca de donde habíamos sacado a Sergio. Parecía una persona agachada, con las manos en el agua. Sentí la garganta seca y un impulso casi instintivo de correr. Pero me armé de valor o de locura y di un paso más, iluminando la zona con la linterna. La figura se movió. Alcancé a ver que tenía cabello largo, mojado, y vestía una ropa similar a la de Nadia. O tal vez fuera mi cerebro jugando con mis recuerdos. Pensé que Nadia había salido desesperada a sumergirse para buscar alguna respuesta, quizá en un intento de redimir su culpabilidad. Entonces corrí hacia ese bulto humano, gritando su nombre. El chapoteo aumentó, como si alguien estuviera forcejeando con un enemigo invisible. Me lancé al agua sin pensarlo. El frío me cortó la respiración. Di brazadas torpes, tragando algo de agua. Me pareció oír un gemido más allá de las piedras, pero cuando llegué a la zona donde había visto la sombra, no encontré nada. Mi linterna se apagó con el golpe del agua, quedé en tinieblas, buscando con desesperación a quien fuera que estuviera en peligro. De pronto, sentí que algo me rozaba la pierna.
Un pánico irracional me invadió y quise salir de allí. Nadé hacia la orilla, jadeando, con la mente repleta de imágenes confusas. Al llegar, mis manos tropezaron con algas y piedras resbalosas. Emergí y me di cuenta de que no había nadie. Mi respiración agitada era el único sonido junto al golpeteo de mis latidos. Entonces escuché mi nombre a mis espaldas. Me giré y vi a Nadia de pie, observándome con una expresión de asombro y furia contenida. Estaba vestida, completamente seca, y su linterna iluminaba mi rostro con un resplandor fantasmal. Parecía querer gritarme por mi imprudencia. Las palabras no salieron de mi boca. Ella me preguntó qué demonios hacía en el lago a esa hora, si acaso me parecía un juego lo que acababa de pasar con Sergio. Me quedé en silencio, incapaz de articular respuesta. Estaba seguro de haber visto a alguien allí, pero nadie me aseguraba que jamás se había movido de su tienda. Sentí náuseas y corrí a vomitar tras unos arbustos. Mi mente se debatía entre lo real y lo imposible. Volví a ver la superficie plateada de ese lago y me invadió un terror que jamás había experimentado. De vuelta en el campamento, Camila y Rubén también se habían despertado. Intentaron calmarme, pero mis manos temblaban sin control. Acordamos que lo mejor era mantenernos juntos el resto de la noche. Sin embargo, el sueño fue esquivo. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Sentíamos cada crujido, cada silbido del viento como una amenaza. Podía ver en el rostro de mis amigos el mismo tormento que me consumía. Nadie quería pronunciar la idea que revoloteaba en nuestras mentes: algo en ese bosque, en esa agua turbia, se burlaba de nuestro dolor y se alimentaba de nuestro miedo. Cuando por fin despuntó el amanecer, estábamos rotos, incapaces de hallar palabras de consuelo. Nos apresuramos a recoger nuestras cosas. Entre los cuatro cargamos el cuerpo sin vida de Sergio envuelto en una de nuestras lonas. Aquello era demasiado dantesco, pero no teníamos otra opción. El sendero de regreso se sintió interminable, con raíces que parecían atraparnos y arbustos que se enredaban en nuestras ropas. Me invadió la paranoia de que alguien, o algo, nos seguía desde la espesura. Miré detrás de mí varias veces, jurando que veía movimientos entre la maleza. Tal vez fueran ramas mecidas por el viento o un ciervo curioso, pero ya no podía distinguir la realidad de mi miedo. Llegamos a la camioneta con la angustia oprimiéndonos. Sergio merecía un funeral digno, merecía respuestas, merecía estar con nosotros sonriendo de camino a casa. Pero solo recibimos un silencio cruel y una culpa abrumadora que ninguno se atrevía a exteriorizar. Colocamos su cuerpo en la parte trasera mientras Camila soltaba lágrimas desesperadas. Nadia se secaba los ojos con la manga y Rubén encendía el motor con manos temblorosas. El bosque se alzaba a nuestro alrededor, indiferente a nuestro dolor, como si fuese un monstruo silencioso que ya había cobrado su presa. Emprendimos el camino de vuelta. Nadie hablaba, solo se escuchaba el murmullo del motor y mi respiración agitada. Recordé las risas que habíamos compartido antes de entrar a aquel lugar y me pareció que habían sucedido hacía siglos, como si pertenecieran a una vida anterior. En la ventana, la imagen de los árboles era un borrón que no me ofrecía consuelo. Me asaltó la certeza de que jamás podría borrar esa escena de mi cabeza, que cada vez que viera un lago pensaría en el rostro pálido de Sergio y en la visión aterradora de esa figura que me llevó a sumergirme en la noche. Tenía la sensación de que algo más había en esas aguas, algo invisible y maligno. Desde ese día, no duermo bien. Por las noches, al cerrar los ojos, revivo el instante en que creí ver a alguien luchando en la oscuridad del lago y siento la misma desolación. Me despierto sudando, con el corazón a mil, convencido de que escucho un chapoteo lejano en la penumbra de mi habitación. Cada sombra me recuerda que la tragedia nos marcó para siempre y que, de alguna forma, el bosque sigue vivo en mi mente, llamándome a volver. A veces, mientras camino por la calle, creo ver un rostro familiar en la multitud, y me asusto al percatarme de que me he quedado mirando a alguien que no conozco, solo porque me pareció que era la silueta de Sergio. No sé si en verdad aquel lugar oculta una energía siniestra o si, simplemente, fue una desgracia de la que no pudimos salvar a nuestro amigo. Pero lo cierto es que esa noche cambió mi forma de ver la vida.
El bosque, que antes me parecía un refugio, se transformó en una fuente de horror. Ya no puedo reír como antes, ya no confío en la calma aparente de la naturaleza. Veo en cada reflejo del agua la posibilidad de algo oscuro que puede arrebatarnos a quienes amamos. Y aunque lo desee con todas mis fuerzas, el recuerdo me atormenta y tengo la convicción de que seguiré teniendo pesadillas hasta el día en que yo mismo deje este mundo. Escribo este relato con la esperanza de que mis palabras alivien, aunque sea un poco, el peso de mi conciencia. Siento que es mi forma de decirle a Sergio que lo lamento, que no pudimos ayudarlo y que, si hubiera algún modo de retroceder el tiempo, lo haría sin dudar. Pero el pasado me acecha. Sé que estas imágenes se quedarán en mi mente, adheridas a mis huesos, recordándome que a veces la naturaleza puede ser el escenario de nuestros peores temores. Solo me queda asumir que, de vez en cuando, las sombras susurran en el viento y hay lugares donde la muerte se esconde tras un silencio engañoso. He aprendido a callar mis propios gritos en la noche, a fingir que nada pasó cuando la gente me pregunta por qué dejé de amar los bosques. Lo cierto es que ese lago oscuro se llevó más que la vida de un amigo, se llevó una parte de mi alma. Y, aunque intente huir de aquel recuerdo, sé que un día, en el último latido de mi existencia, volveré a sentir el agua helada a mi alrededor y a ver la silueta que se hundía sin que yo pudiera salvarla. Así son las sombras que susurran, jamás te dejan escapar de lo que viste y de lo que te arrebató. Ahora, prefiero quedarme en casa cuando todos me invitan a algún campamento. No siempre doy explicaciones, solo me excuso con un no puedo asistir o prefiero quedarme. Y es que sé lo que es tener la naturaleza rugiendo en tu contra sin que puedas hacer nada, sé lo que es cargar con la culpa de no haber protegido a alguien que confió en tu compañía para pasar un rato agradable. Este es mi testimonio, mi advertencia, mi grito de auxilio silencioso para quien lo lea. El bosque no es siempre hermoso, el lago no es siempre pacífico. Y a veces, la muerte acecha en el lugar más inesperado, riéndose de nuestras precauciones y arrebatándonos a quien más queremos cuando menos lo esperamos. La próxima vez que alguien insista en que lo acompañe a un lugar apartado, recordaré este episodio y declinaré la invitación. No quiero volver a oír esos susurros en la noche. No quiero volver a ver un cuerpo flotando sin vida. No quiero enfrentarme de nuevo a aquello que, en la oscuridad, parece más real que cualquier leyenda. Jamás podré sacarme de la mente el sonido de los pasos entre los árboles ni el chapoteo que me condujo a una ilusión espantosa. Nunca volveré a ver un bosque del mismo modo. Ahora entiendo que las tragedias más terribles pueden ocurrir en el sitio que creíamos perfecto para evadir nuestros problemas y que hay escenarios donde la risa y la inocencia se convierten en gritos que nadie escucha. No tengo la esperanza de sanar por completo. Tal vez, con el paso del tiempo, aprenda a sobrellevarlo y mis pesadillas disminuyan. Pero sé que, en los rincones de mi alma, vivirán esos instantes de horror. Y la imagen de Sergio, flotando en el agua de aquel lago maldito, me perseguirá hasta mi último aliento. Porque hay heridas que no cierran, momentos de pánico que no se borran. Así es como relato mi verdad, con la certeza de que, en algún lugar, el susurro del bosque todavía me llama, invocando mi peor recuerdo. Y, aunque mire hacia otro lado, jamás podré escapar del todo de esas sombras que susurran. Sombras hambrientas. Quiero contarte algo que jamás pensé que viviría, algo que todavía me quita el aliento cada vez que cierro los ojos. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de un viaje que hice con mi esposa Valeria a un bosque nacional de los Estados Unidos. Fuimos para celebrar nuestro aniversario, con la ilusión de conectarnos con la naturaleza y alejarnos de la rutina. Desde hace tiempo me fascinan los lugares llenos de árboles y senderos infinitos, pero hoy desearía no haber sentido nunca esa obsesión por explorar rincones desconocidos. Lo que experimentamos allá adentro superó cualquier pesadilla y nos dejó cicatrices que, aunque invisibles, palpitan en mi memoria con cada latido de mi corazón. Siempre creí que las experiencias más aterradoras suceden en rincones tenebrosos o en historias antiguas que se cuentan para asustar niños. Pero ahora sé que el verdadero horror puede estar esperándonos en un lugar que, a simple vista, parece un paraíso natural. Valeria y yo llegamos a los Estados Unidos llenos de entusiasmo.
Hicimos todas las reservaciones necesarias, organizamos las maletas con ropa ligera y algo abrigada para el clima impredecible del bosque, y salimos a nuestra aventura con la mente abierta y la cámara lista para capturar momentos inolvidables. Jamás imaginamos que la vivencia más fuerte que tendríamos no sería la de admirar la belleza de los paisajes, sino la de enfrentarnos a algo que se escapa de toda lógica. Permanecimos unos días en un pequeño poblado cercano al Parque Nacional. El lugar era tranquilo, habitado por gente amable que se ganaba la vida gracias al turismo. Algunos dueños de hoteles y posadas ofrecían recorridos guiados, contando las leyendas más famosas de la región. Valeria y yo no prestábamos demasiada atención a esas historias de fantasmas, nos parecían exageraciones para atraer visitantes. Aún así, decidimos unirnos a un grupo de excursionistas porque nos recomendaron no adentrarnos solos y esa precaución nos pareció razonable. El bosque tenía una extensión enorme, con senderos que se perdían entre la niebla y la maleza. Cualquier tropiezo o decisión imprudente podía costar caro. La primera parte del recorrido fue agradable. Seguimos un sendero principal mientras el guía asignado, un hombre de mediana edad con aspecto bonachón, hablaba de la flora, de los puentes de madera que cruzaban arroyos cristalinos y de los esfuerzos de conservación del parque. Todo parecía tan tranquilo que Valeria, amante de la adrenalina, me propuso que nos separáramos del grupo para explorar por nuestra cuenta. Lo había insinuado en varias ocasiones, y yo, confiado, finalmente acepté su sugerencia. Me intrigaba la idea de descubrir partes del bosque menos transitadas. Deseábamos algo más que escuchar anécdotas suaves y ver paisajes desde lejos. Queríamos sentir la esencia profunda del lugar, percibir los cantos de los pájaros, el susurro del viento y todo aquello que no se aprecia en un tour guiado. Nos alejamos sin pensarlo mucho. Caminamos siguiendo un mapa escueto que habíamos descargado en el teléfono. Sentía la emoción palpitar en el pecho, los ruidos de ramas crujiendo bajo nuestros pies, la suave brisa que silbaba entre las hojas, el olor húmedo de la vegetación. Reconozco que tuvimos mucha confianza, tal vez demasiada, al creer que podríamos volver sin inconveniente. Por un buen rato, avanzamos con seguridad, reconociendo senderos que cruzaban zonas abiertas y, de vez en cuando, un pequeño claro donde la luz del sol se derramaba sobre el musgo. Pero de pronto, escuchamos un crujido inusual a nuestras espaldas, algo que sonaba distinto al simple paso de un animal silvestre. Nos giramos con cautela, listos para encontrarnos con cualquier criatura del bosque, pero vimos a una mujer de complexión atlética, vestida con una camiseta gris y pantalones militares. Dijo llamarse Erika y aseguró trabajar como parte del personal de conservación. Su labor, según explicó, era vigilar que la gente no se perdiera ni dañara las áreas protegidas. Al principio sentimos alivio. Temíamos que algún guardabosques oficial nos multara por separarnos del grupo, pero ella pareció comprensiva. Dijo que no había problema con explorar, siempre y cuando no nos alejáramos demasiado. Tenía un aura amigable, pero sus ojos mostraban cierta intensidad que me puso un poco nervioso. Sin embargo, su charla era entretenida y nos invitó a seguir un sendero más estrecho, afirmando que nos mostraría partes del bosque que muy pocos visitantes conocían. Valeria y yo aceptamos sin dudar demasiado. El recorrido con Erika comenzó siendo intrigante, a cada paso nos revelaba datos sobre la historia del lugar, anécdotas de cómo los árboles más viejos podían tener cientos de años o cómo, tiempo atrás, había tribus nativas que consideraban sagrados ciertos parajes donde el sol apenas penetraba la espesura. Poco a poco, sus historias tomaron un giro más lúgubre. Mencionó sucesos extraños, personas que desaparecían sin dejar rastro, restos de fogatas ocultas en sectores inexplorados del bosque y rumores sobre un asesino que utilizaba la maleza densa para ocultarse. Su tono era tan serio que resultaba difícil creer que fuera solo una fábula para turistas. Me empezó a invadir un escalofrío, ese cosquilleo en la nuca que me advertía que algo no iba bien. Aún así, Valeria y yo le seguimos el juego, pues no queríamos parecer cobardes. Además, nos gustaba escuchar historias macabras, aunque esa vez, la frialdad en la voz de Erika nos hacía sentirnos un poco intranquilos. Tras un largo trecho, llegamos a un claro donde se alzaba una cabaña en ruinas.
Tenía las paredes de tablones rotos, las ventanas cubiertas de polvo y unas tejas repletas de musgo que parecían a punto de desplomarse. Erika aseguró que la cabaña llevaba décadas abandonada. Fue allí donde mencionó los rumores más espeluznantes. Un hombre demente habría elegido ese sitio como escondite para llevar a cabo crímenes atroces. Se contaba que torturaba a sus víctimas y, según algunas versiones, practicaba canibalismo. Lo relató con tal detalle y seguridad que el silencio del bosque se hizo aún más denso. Miré a Valeria, noté su gesto de nerviosismo. Me di cuenta de que su entusiasmo inicial se había convertido en inquietud. Yo sentía algo parecido. La adrenalina que tanto nos gustaba ahora se transformaba en un presentimiento extraño, como si en cualquier momento algo o alguien fuera a saltar desde los rincones oscuros de aquella cabaña. Aún así, Erika insistió en que pasáramos a explorarla. Dijo que no había nada que temer, que era solo una construcción abandonada y que, por alguna razón, nadie se había molestado en demolerla o restaurarla. El lugar emanaba un olor a humedad y encierro. Las tablas del suelo crujían a cada paso. Mi respiración se volvió pesada. El interior estaba medio vacío, con muebles podridos y restos de objetos inútiles desperdigados por las esquinas. A medida que avanzábamos, tenía la creciente sensación de que estábamos invadiendo un espacio que no nos pertenecía, uno que quizá albergaba memorias siniestras. De pronto, se escuchó un gemido largo, como si alguien se quejara a lo lejos. Lo primero que pensé fue que tal vez se tratara del viento pasando entre las grietas de la madera, pero la intensidad y el tono eran demasiado humanos. Erika se detuvo en seco y nos miró en silencio. Noté que su expresión se endureció, como si también estuviera intentando comprender qué ocurría. Al cabo de unos segundos, se oyó un golpe sordo contra el exterior de la cabaña, un sonido que pareció venir de las paredes traseras. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que sentía el retumbar en mis oídos. Valeria me apretó la mano, sus dedos temblaban. Fue como si algo o alguien estuviese tratando de irrumpir o quizás avisarnos de su presencia. Hubo unos instantes de tensión absoluta. Erika nos aseguró que tal vez era un árbol que había caído o un animal grande buscando alimento. Pero después vinieron gritos desgarradores provenientes de un lugar indeterminado que parecían al mismo tiempo cerca y lejos, resonando entre los troncos de los árboles. Sonaban a angustia pura, a dolor que pone la piel de gallina. Era imposible discernir si pertenecían a un hombre, a una mujer o incluso a más de una persona. Aquella cacofonía nos heló la sangre. Quise salir de inmediato, pero Erika se interpuso y dijo que era muy peligroso ir hacia afuera sin saber qué ocurría. En ese punto, mi mente se debatía entre confiar en ella o seguir el impulso de escapar de ese lugar maldito. Valeria tuvo un gesto de terror tan genuino que supe de inmediato cuál sería mi decisión. Con voz baja, me pidió que corriera con ella, que no hiciéramos caso a Erika. Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. En un segundo, tomé su brazo y nos dirigimos hacia la puerta principal. Detrás de nosotros, oí los pasos de Erika y un grito que nos exigía quedarnos, que no saliéramos por nuestra cuenta. No volteé la mirada. Estaba decidido a huir. Mi única prioridad era proteger a Valeria y largarnos de allí. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó la cara. Afuera, el bosque lucía extrañamente silencioso, como si esos alaridos no hubieran existido jamás. Ni un susurro, ni un crujido, nada. Valeria me miró con la misma confusión que sentía yo. Algo no cuadraba. Hacía apenas unos segundos escuchábamos gritos escalofriantes y ahora el entorno estaba como dormido. No quedaba rastro de personas ni de animales. Con el corazón agitado y la respiración entrecortada, empezamos a correr, buscando el camino por el que habíamos venido. Ya no contábamos con la guía de Erika, pero no nos importaba. Solo queríamos salir de ese sitio que de pronto se sentía como una trampa. Avanzamos con velocidad torpe, tropezando con raíces, ramas y piedras. Valeria se lastimó en un momento el tobillo, al pisar mal un tronco caído. Le escuché soltar un quejido de dolor, pero no pudimos detenernos mucho. Cada segundo ahí dentro nos parecía una invitación a la desgracia.
La ayudé a caminar lo más rápido que su pie le permitió. Una parte de mí temía que Erika apareciera de improviso o que esos gritos volvieran a atormentarnos desde algún rincón. Miré hacia atrás un par de veces, esperando ver una figura que nos persiguiera, pero solo encontré la imagen difusa de la cabaña agazapada entre los árboles, sumida en la penumbra. Tuvimos la suerte de dar con un sendero que reconocimos por un viejo cartel medio roído, idéntico a los que habíamos visto al inicio de nuestra excursión. Eso nos devolvió un hilo de esperanza. Después de varios minutos avanzando con penosa lentitud, escuchamos voces humanas y el murmullo de un grupo que, en ese momento, era la única señal de seguridad. Al salir de la espesura, vimos a otros turistas reunidos con un guía distinto. Todos se giraron al vernos aparecer con el rostro desencajado y la ropa manchada de lodo. Inmediatamente corrieron a auxiliarnos, sobre todo a Valeria, que cojeaba. Entre varios, la sostuvieron para llevarla a un lugar seguro. Les narramos nuestra huida y se miraron entre sí con incredulidad, como si dudaran de nuestras palabras. Solo uno de ellos, un hombre mayor, comentó en voz baja que no era la primera vez que alguien hablaba de ruidos y gritos extraños en la zona donde se hallaba esa cabaña abandonada. Nos ayudaron a salir del bosque y llegamos al estacionamiento donde unas camionetas de turismo esperaban. Las sensaciones de aquel momento eran abrumadoras. Me dolía la cabeza, sentía punzadas de adrenalina y una angustia que me impedía encontrar calma. Mientras atendían a Valeria y le colocaban una venda en el tobillo, me quedé en silencio, intentando digerir lo que habíamos vivido. ¿Habría sido todo una alucinación causada por el cansancio y la sugestión? ¿O en verdad existía algo siniestro acechando en lo profundo de aquel bosque? La mirada asustada de mi esposa me confirmaba que lo que vivimos fue real. Todavía sentía el peso de esos gritos resonando en mi mente. Los días posteriores fueron confusos. Valeria y yo quisimos reportar el suceso, pero sentíamos que nadie nos creería. Ni siquiera sabíamos quién era realmente Erika o si de verdad trabajaba para el parque. La gente local reaccionaba con escepticismo o con expresiones de temor contenido cada vez que mencionábamos la cabaña. Muchos nos decían que en cualquier bosque hay ruidos inexplicables, que se escuchan por la noche aullidos de coyotes o el lamento del viento. Sin embargo, nada de eso se sentía tan humano y, a la vez, tan perturbador como lo que oímos aquella tarde. Hasta el día de hoy, no puedo decir con certeza qué fue lo que desencadenó todo. Tal vez cruzamos una línea que nunca debimos haber cruzado. Quizá fuimos ingenuos al separarnos del grupo, o demasiado temerarios al confiar en una desconocida que apareció de la nada. Lo único que importa es que logramos salir con vida, aunque no ilesos, pues nuestras pesadillas y la mirada asustada de mi esposa son las pruebas de que algo en ese bosque superó cualquier lógica. Me aterra la idea de pensar cuántas personas se han aventurado a entrar y no han tenido la misma suerte. He regresado a mi hogar sin una respuesta clara, pero con un temor que antes no existía en mi vida. A veces, en la tranquilidad de la madrugada, escucho ecos de aquellos gritos retumbando en mi mente y recuerdo la frialdad de la mirada de Erika cuando se dio cuenta de que estábamos a punto de huir. Ya no deseo volver a esos senderos para buscar explicaciones. Prefiero quedarme con la duda a arriesgar mi cordura otra vez. El bosque, por muy hermoso que parezca, puede guardar secretos sombríos, y no todos estamos preparados para enfrentarlos. Algunos horrores se nutren del silencio, de la penumbra y del descuido de los curiosos. Hoy, si miro fotos de ese viaje, siento un escalofrío que me recorre la espina dorsal, recordando que en lo más profundo de su verdor, el bosque esconde sombras hambrientas que acechan a quienes pisan con demasiada confianza su dominio. La guarida macabra. Me llamo Adrián y nací en un pequeño pueblo de la costa mexicana, pero desde hace ya varios años resido en Estados Unidos. Llegué aquí gracias a mi esposa, quien es originaria de Oregón. Buscamos un lugar tranquilo para vivir y lo encontramos en las afueras de un parque nacional rodeado de bosques. Cursé algunos estudios relacionados con la biología y la conservación ambiental, así que terminé consiguiendo un trabajo de guardabosques. Pensé que sería un empleo ameno, en contacto con la naturaleza, contribuyendo a su preservación y cuidando a los visitantes que acudían a acampar o a pasear.
Sin embargo, nunca imaginé que en lo profundo de esos árboles, tan verdes y majestuosos de día, se escondiera algo tan macabro y perturbador que pondría a prueba mi cordura. El parque en el que me asignaron no se caracterizaba por tener senderos demasiado complicados, pero sí contaba con zonas bastante remotas donde pocos turistas se aventuraban. Mi labor era recorrer estos lugares, asegurarme de que nadie se hubiera extraviado y verificar que todo marchara en orden. Al principio, mis rondas se reducían a caminar con mi perro, Nico, un pastor mixto muy inteligente y entrenado para olfatear rastros humanos. Las primeras semanas fueron tranquilas, encuentros con campistas, alguna que otra familia explorando el lugar y, a veces, chicos jóvenes que se internaban sin permisos para hacer fiestas. Nada fuera de lo normal. Pero un día me topé con mi superior, un guardabosques veterano llamado Russell, quien ya llevaba varios años en aquel parque. Me comentó, con una preocupación visible en sus ojos, que se había registrado un aumento inusual de reportes de gente desaparecida. Revisé los archivos y, en efecto, en los últimos meses aparecían nombres de excursionistas que nunca regresaron. La policía había organizado búsquedas exhaustivas con perros entrenados y voluntarios, pero la mayoría resultaron infructuosas. Ya no eran casos aislados, las familias denunciaban que sus seres queridos habían entrado a los senderos del bosque y jamás se tuvo señal alguna de ellos. Aquello me inquietó mucho. Mis recorridos se volvieron más detallados y comencé a prestar atención a cualquier indicio extraño. Transcurrió un tiempo sin que encontrara algo realmente fuera de lugar, pero la ansiedad crecía porque cada nuevo reporte de desaparecidos alimentaba rumores y especulaciones. Algunos lugareños decían que había una especie de secta en lo profundo del bosque, otros hablaban de animales salvajes con comportamientos agresivos, incluso había quien aseguraba que se trataba de algo sobrenatural. Yo, más pragmático, pensaba que era responsabilidad de uno o varios individuos que de algún modo se las arreglaban para secuestrar a la gente y esconder toda evidencia. Sin embargo, la realidad terminó siendo peor de lo que esperaba. Recuerdo muy bien que era la tarde de un viernes cuando decidí aventurarme más allá de mi zona habitual de patrullaje. Llevaba a Nico a mi lado, y estaba seguro de que podría orientarme de regreso. El sol apenas atravesaba las copas de los árboles. Por alguna razón, ese día el silencio me resultó sofocante, no se escuchaban pájaros ni el viento meciendo el follaje. Me adentré tanto que, cuando quise darme cuenta, había perdido de vista las rutas marcadas. Saqué mi mapa y mi brújula para reubicarme, pero entonces Nico empezó a olfatear el aire con agitación y a jalar de su correa con una fuerza anormal. No me parecía un comportamiento usual en él. Intenté calmarlo, pero insistía en avanzar en una dirección muy específica. Me adentré tras mi perro, siguiendo el rastro que parecía haber captado. Noté que la vegetación se volvía cada vez más densa. Los pinos y abetos eran tan altos que la luz quedaba prácticamente bloqueada. De un momento a otro, comencé a sentir que me observaban, como si el bosque estuviera al tanto de mi presencia y no le gustara. Nico se detuvo y lanzó varios ladridos desesperados. Miré en la dirección hacia la que apuntaba y distinguí algo que sobresalía entre el grueso de los árboles. Con suma cautela, encendí mi linterna, pues en ese rincón la penumbra era casi total. Me acerqué y descubrí la entrada de una caverna pequeña, tan cubierta por raíces y maleza que casi pasaba desapercibida. Lo que me heló la sangre fue ver que, frente a la roca, había un letrero pintado a mano con letras grandes y torcidas que decían, «Te recibimos con gusto». Parecía un mensaje irónico, siniestro en aquel lugar tan escondido. El olor que emanaba de la entrada era nauseabundo. Nico rascó el suelo y volvió a ladrar con insistencia. Me preparé, saqué mi arma y avancé con lentitud. Tan pronto puse un pie en la cueva, la oscuridad se hizo total, tuve que apuntar mi linterna al frente para ver algo. El hedor era insoportable, un tufo rancio y dulzón que me revolvía el estómago. Aún así, seguí avanzando, sosteniendo a Nico con firmeza. Di unos pasos más y tropecé con algo duro en el suelo. Al enfocar la linterna, me di cuenta de que era un hueso y no era de animal. Se trataba de un fémur humano, con restos de lo que parecían marcas irregulares, como si hubiera sido roído o cortado. La adrenalina me subió de golpe.
Me quedé inmóvil, respirando con dificultad por el asco y el horror. Intenté girar y huir, pero entonces Miko se soltó de mi mano y corrió hacia las profundidades de la cueva. Mi instinto de guardabosques me obligó a seguirlo, pues no quería perderlo ni dejarlo solo en aquel lugar que prometía ser un escenario siniestro. Avancé iluminando el suelo, comprobando cada cosa retorcida que encontraba, huesos dispersos, algunos trapos sucios, hasta vi lo que parecían mochilas desgarradas. Temblaba de pánico, pero no podía abandonar a mi perro. Llegué a una especie de cámara más amplia, donde la luz de mi linterna reveló detalles aún peores. Había un catre oxidado, con un colchón sucio y cubierto de manchas pardas. Alrededor se veían latas vacías, cuchillos de distintos tamaños y, en las paredes, garabatos hechos con lo que parecía sangre seca. No pude descifrar esos símbolos, pero tenían formas extrañas, retorcidas, en algunos casos mezcladas con letras que se repetían sin sentido aparente. Miko estaba junto a una esquina, olfateando frenético algo que parecía un montón de ropa. O quizá fuera otra cosa. Me acerqué y vi, en el suelo, lo que quedaba de un cuerpo humano todavía en descomposición. La piel estaba seca y pegada a los huesos, los ojos habían desaparecido y la boca se le había quedado abierta, congelada en una mueca de terror. Sentí náuseas y retrocedí un par de pasos. No estaba dispuesto a manchar aquella escena más de lo necesario. Me di cuenta de que lo único sensato era salir de ahí y avisar a la policía. Pero no tenía señal, mi radio no funcionaba en esa zona. Comencé a sudar y experimenté la sensación de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad, más allá del alcance de mi linterna. Llamé a Miko y corrimos hacia la salida. Fue un trayecto eterno hasta que, por fin, divisamos la claridad del exterior. El aire fresco del bosque me pareció un alivio inmenso tras aquel hedor que se me había impregnado en la nariz. Tan pronto encontré recepción en mi radio, solicité ayuda. Esa misma noche llegaron varios oficiales que, acompañados de un equipo forense, se internaron en la cueva. Confirmaron todo lo que yo había visto, huesos humanos, objetos personales de personas desaparecidas y signos claros de que alguien habitaba allí de forma regular. Prendas rasgadas, teléfonos rotos, carteras con documentos, restos frescos de carne. Los policías se mostraron consternados por la escena, pero lo más escalofriante vino después, cuando empezaron a recorrer otras oquedades y túneles interconectados. Hallaron más rastros y una gran cantidad de cuchillos, sierras manuales y hasta recipientes con líquidos no identificados. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones confusas, como si quien vivía allí hubiera perdido la cordura hacía mucho tiempo. En un primer momento, la hipótesis fue que todo era obra de un asesino en serie o de un grupo de fanáticos dedicados a rituales desconocidos. Incluso llegaron a considerar que podría tratarse de un caso de canibalismo, pues la velocidad con la que habían sido limpiados algunos huesos resultaba espeluznante. Los investigadores se apresuraron a recuperar cualquier pista que permitiera dar con los culpables. Sin embargo, pasaron los días y nadie dio con ningún sospechoso concreto. La cueva se transformó en una escena acordonada, con peritos entrando y saliendo, mientras el resto de nosotros intentábamos comprender lo inimaginable. Se colocaron cámaras de vigilancia por distintos puntos del bosque con la intención de captar cualquier movimiento que indicara la presencia de esa persona o personas que se refugiaba en aquellos túneles. Durante algunas noches no surgió nada relevante. Los monitores mostraban apenas la oscuridad, con algún ciervo o mapache rondando por ahí. Parecía que el culpable había huido a otro lugar. No obstante, una madrugada, los policías y los compañeros guardabosques fuimos llamados de urgencia a la central, donde uno de los monitores registró un suceso aterrador. La imagen mostraba a dos figuras humanas arrastrándose cerca de la entrada de la cueva. Iban a cuatro patas, como si hubieran olvidado cómo caminar erguidos. Sus brazos y piernas se movían de una forma antinatural, con espasmos espeluznantes. La cámara no tenía la mejor resolución, pero se alcanzaba a percibir que sus rostros parecían desfigurados, con enormes cicatrices o deformidades que se adivinaban en la penumbra. No era la simple captura de un par de personas escondiéndose. Aquellos seres mostraban una apariencia enfermiza, delgada en extremo,
y con un modo de moverse que no correspondía con lo que uno esperaría de un humano corriente. Era como si hubieran estado viviendo en la oscuridad demasiado tiempo y hubieran regresado únicamente para alimentarse de nuevo. Se montó un operativo inmediato. Un grupo de policías y guardabosques, entre los que me incluyeron, fuimos enviados a la zona. Instalamos un campamento a cierta distancia, con la esperanza de aislar el área y dar con estas personas. Las cámaras seguían monitoreando, pero no aparecía nada más que un silencio asfixiante, rota de vez en cuando por los sonidos del bosque. Pasaron varias horas. El ambiente se sentía cargado, como si en cualquier momento surgiera la pesadilla. La noche era cerrada y la luna apenas se asomaba entre los árboles. El equipo estaba nervioso. Y entonces, algo movió los arbustos cercanos a la cueva. Con las armas preparadas, nos acercamos mientras las linternas barrían la maleza. De pronto se escuchó un gruñido. No era un sonido humano. Podría describirlo como un gemido quejumbroso, profundo y casi animal. Avanzamos con cautela y, en un instante, apareció una de esas figuras, retorciéndose como un perro rabioso. Parpadeé incrédulo al ver su rostro ceniciento y hundido, con ojos turbios que reflejaban una furia bestial. Sus dientes estaban amarillentos y algunos rotos. La piel lucía cicatrices, costras y manchas ennegrecidas. Fue cuestión de segundos antes de que se lanzara hacia nosotros con una violencia descontrolada. Los oficiales abrieron fuego y acertaron, pero aquella cosa continuó convulsionándose en el suelo, emitiendo chillidos roncos. No se parecía a un ser humano sano, su cuerpo era esquelético, los huesos resaltaban bajo la piel y sus miembros estaban contorsionados de forma anómala. Uno de los policías se acercó con la intención de revisarlo, pero de entre los arbustos surgió la otra figura. Atacó por la espalda con una velocidad pasmosa, rasguñando al hombre, que gritó mientras caía. Disparamos otra vez, consiguiendo abatir a ese segundo individuo, el cual quedó tendido sobre la hierba, jadeando como un animal moribundo. Con horror, distinguimos que sus ojos estaban casi blancos, como si hubiera perdido la visión. Quise apartar la mirada y contener las náuseas, porque los rasgos de su rostro parecían corroídos, con la carne a la vista. La situación fue tan caótica que tardé unos segundos en asimilarlo todo. Varios oficiales rodearon la zona, apuntando sus linternas a los cuerpos que seguían retorciéndose. Al final, dejaron de moverse por completo. Uno de mis superiores llamó refuerzos y solicitó una ambulancia, aunque nadie albergaba esperanzas de que aquello tuviera solución. La identificación resultaría compleja, pero se sospechaba que podían ser personas que llevaban años desaparecidas, atrapadas en un entorno sin luz ni alimento regular, recurriendo a actos caníbales para sobrevivir, degenerándose física y mentalmente hasta convertirse en algo similar a bestias subterráneas. Las autoridades decidieron clausurar esa parte del bosque para evitar más tragedias. Al poco tiempo, recibimos la confirmación de que los restos hallados en la cueva pertenecían a un puñado de los desaparecidos. La noticia sacudió a la comunidad y llegaron periodistas de todas partes, generando historias sensacionalistas. Yo renuncié a mi puesto. Me costaba dormir, pues cada vez que cerraba los ojos volvía a aquel hedor infame y a la imagen del cuerpo esquelético retorciéndose en el suelo. Miko también se encontraba alterado, pasaba las noches inquieto, gruñendo a la nada como si recordara esos sonidos de dolor y locura. Con el paso de los meses, aunque las autoridades aseguraron que todo había sido resuelto, siguieron sucediéndose rumores de desapariciones misteriosas en zonas boscosas de los alrededores. Se rumora que no todos los que habitaban la cueva fueron atrapados. A veces, los lugareños afirman escuchar quejidos en la noche, murmullos que provienen de alguna grieta perdida, y otros juran haber visto figuras encorvadas husmeando entre los árboles. En lo personal, evito adentrarme demasiado en ese parque. Ni por trabajo, ni por ocio he vuelto a poner un pie en esos senderos. Aún conservo recuerdos demasiado vívidos, el silencio opresor, el olor a putrefacción, la aterradora certeza de que en ese lugar existía algo más que un simple criminal. Una parte de mí cree que esas criaturas, o personas, llevan mucho tiempo allí, y que el bosque las protege con su espesor y su sombra.
Me aterra pensar cuántos más podrían estar escondidos en cuevas similares, aguardando el momento perfecto para salir de la oscuridad y reclamar a su próxima víctima. Después de todo, los bosques son vastos y en sus profundidades se ocultan horrores que sobrepasan nuestra imaginación. Nadie sabe con exactitud qué seres siniestros pueden estar reptando bajo las raíces, mirando con hambre a quienes caminan sin sospecha por senderos solitarios. Y yo ya aprendí la lección de la peor manera. A veces, lo realmente espantoso no es lo que la naturaleza produce, sino lo que se pudre en las sombras de la humanidad. La sonrisa en la niebla. Hace muchos años, tuve un trabajo que muy pocos se atreven a tomar. Era cuidador en el Bosque de las Sombras, un lugar que quedaba en la Sierra Alta de Tamaulipas. En aquel entonces, la zona era famosa por la espesa niebla que lo cubría casi todas las noches, lo que le daba una apariencia sobrecogedora pero también atrayente para quienes buscaban experiencias diferentes. Yo era el encargado de velar por la seguridad de la gente que rentaba cabañas dentro de la zona boscosa y, sobre todo, de asegurar que nadie se perdiera o se lastimara. Nunca pensé que allí conocería un horror tan profundo que todavía, tantos años después, me quita el sueño. En una ocasión, el supervisor me avisó que un grupo de estudiantes universitarios había llegado para celebrar la graduación de 2 de ellos en una de las cabañas más apartadas. Lejos de cualquier sendero principal, esa cabaña estaba al borde de un arroyo, rodeada de pinos viejos que crujían con el viento. Se suponía que yo debía revisar la zona un par de veces durante la noche y asegurarme de que todo estuviera en orden. Una rutina simple, pensé. Pero aquella jornada se convertiría en la más aterradora que haya vivido en mi vida. Era medianoche cuando recibimos una llamada de auxilio. Una de las chicas que se hospedaba allí dijo con voz temblorosa que habían visto a un hombre espiándolas por la ventana. Me pidió que fuera de inmediato. Tomé mi linterna, me enfundé la chaqueta más gruesa que tenía y caminé hacia la cabaña. La niebla ya había descendido, cubriendo todo de un velo blanquecino. El silencio era casi total, apenas roto por el murmullo lejano de algunos insectos y el viento rozando las ramas. Cada paso que daba se sentía pesado. Aunque estaba acostumbrado a aquella atmósfera, esa noche me invadía una aprensión distinta, como si el bosque ocultara algo que no quería mostrarme. Al llegar a la cabaña, encontré a 5 jóvenes muy asustadas. 2 de ellas me explicaron que, al estar charlando junto al fuego, habían escuchado pisadas lentas entre los árboles. Primero pensaron que podía ser un animal, tal vez un venado, pero cuando la luz de la fogata se proyectó hacia la arboleda, distinguieron la silueta de un hombre alto. Lo que más les sobresaltó no fue su presencia sino una sonrisa que, según ellas, se veía enorme y antinatural. Intenté calmarlas con palabras sencillas, asegurándoles que revisaría el perímetro y que, en caso de encontrar a alguien merodeando, lo sacaría de la propiedad. Ellas asintieron con miedo, mirándose unas a otras, sin saber si acompañarme o quedarse allí dentro. Finalmente, les pedí que se atrincheraran en la cabaña y que no salieran por ningún motivo hasta que yo volviera. Con la linterna en mano, comencé a adentrarme en el bosque, tratando de mantener la calma. El aire helado llenaba mis pulmones y me erizaba la piel. Apenas veía más allá de un par de metros, porque la niebla se había espesado. Sabía que aquel lugar podía ser confuso para quien no conociera los senderos, y también lo era para mí si me alejaba demasiado de las veredas establecidas. Sin embargo, tenía la obligación de encontrar a ese intruso. Crucé un pequeño puente de madera que conectaba la zona de las cabañas con las áreas más profundas del bosque. Apenas terminé de pasar, escuché pasos tras de mí, suaves, como si alguien deliberadamente intentara no ser notado. Volteé apuntando con mi linterna y entonces lo vi, una figura alta, recortada contra la niebla, con una sonrisa que parecía demasiado grande para un rostro humano. Mis instintos me gritaron que aquello no estaba bien, que no era una simple persona perdida. Sentí un escalofrío intenso que me recorrió la columna. Le dije que debía salir de la propiedad, aunque apenas alcé la voz porque el miedo me estaba paralizando. La silueta se esfumó entre la bruma cuando la luz la alcanzó. Retrocedí un par de pasos y volví a enfocar mi linterna en todas direcciones, intentando no perder la cordura.
Empecé a caminar con mayor cautela, sin dejar de mirar hacia atrás. El bosque se sentía vivo, cada crujido resonaba con un eco distinto. Sentía que algo o alguien me observaba y las sombras parecían moverse con intenciones propias. Tras unos minutos de recorrido, me pareció oír un crujir de hojas a mi izquierda. Apunté la linterna y allí estaba él de nuevo, a no más de 3 metros de distancia, con aquella sonrisa perversa. Era tan perturbadora que parecía brillar en la penumbra. No decía nada, no gesticulaba de otra forma más que esa mueca macabra, como si se alimentara de mi miedo. Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle que no se acercara, que se fuera, pero las palabras no me salieron con fuerza. De pronto, se movió hacia mí con pasos lentos, sin romper su expresión siniestra. Retrocedí, tropecé con una raíz y caí de espaldas. Cuando alcé la linterna, ya no lo veía enfrente, había desaparecido tan rápido como había aparecido. Me levanté sintiendo el corazón golpeándome el pecho. Tenía que pedir ayuda. Busqué mi radiotransmisor para comunicarme con el supervisor, pero al sacarlo de mi bolsillo se me resbaló de las manos. Intenté tomarlo, pero escuché pasos acelerados que venían hacia mí. Abandoné el radio y eché a correr sin mirar atrás. El silencio del bosque se rompía por mi respiración agitada y por un murmullo que creí escuchar muy cerca. No sé si era el viento o si eran susurros inentendibles. En ese momento, solo importaba salir de allí. Corrí hasta que mis piernas dolieron y un ardor en el pecho me obligó a detenerme. Cuando por fin volví la vista, no había nada ni nadie. Parecía que la niebla se había hecho más densa y el cielo se había oscurecido por completo. Me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Las sendas eran irreconocibles y cada árbol parecía un retorcido guardián observándome en silencio. Traté de tranquilizarme al pensar que tarde o temprano mi supervisor notaría mi ausencia y vendría a buscarme con algunos compañeros. Tenía que mantener la lucidez y buscar un lugar seguro. Sin embargo, no estaba solo en ese bosque. Comencé a caminar con la linterna apuntando al suelo, intentando localizar algún sendero familiar. La humedad me calaba los huesos, y un miedo primitivo me acosaba con cada paso. Después de un rato que no sabría calcular, podrían haber sido minutos o quizás horas, volví a sentir esa presencia detrás de mí. Una sensación de ser observado, de que algo estaba muy cerca. Cuando giré la cabeza, distinguí entre la niebla un árbol enorme, retorcido, que no recordaba haber visto antes. Colgando de sus ramas, se dibujaban siluetas humanas, cuerpos suspendidos en cuerdas. Sentí que la sangre se me helaba. Quise pensar que tal vez era un efecto óptico, que el cansancio y el miedo me estaban haciendo ver cosas. Pero en el fondo, sabía que eran demasiado nítidos para ser una alucinación. Podía ver contornos, ropa desgarrada y extremidades que pendían sin vida. Al fondo, apoyado contra el tronco, estaba esa misma figura con la sonrisa terrible. Sus ojos parecían hundidos en la penumbra y, aún así, su mueca era tan brillante como si se burlara de mi terror. Me quedé paralizado por unos instantes, con la linterna temblándome en la mano. Sentía la garganta seca, y lo único que percibía era el pulso martillándome las sienes. Quise retroceder, pero mis piernas apenas respondían. Me orillé hacia un costado, tratando de esquivar esa macabra visión, y tropecé con una piedra. La linterna cayó al suelo y su haz de luz se apagó por un segundo. Cuando logré encenderla de nuevo, el árbol estaba vacío, sin ningún cuerpo, y la figura con la sonrisa había desaparecido por completo. Esa ausencia repentina me resultó tan desconcertante como su aparición. Fue entonces cuando el pánico se mezcló con una brizna de desesperación. Me puse de pie de un salto y emprendí la huida sin tener claro hacia dónde correr. El bosque me rodeaba con su oscuridad insondable y cada crujir de la maleza me hacía sentir que esa cosa podía surgir en cualquier momento. Estaba empapado en sudor frío y apenas podía pensar con claridad. Solo quería salir de allí, encontrar un camino que me llevara de vuelta a las cabañas o, al menos, a algún lugar seguro. La noche se hizo interminable. Corrí, caminé y me detuve en repetidas ocasiones para recuperar el aliento, siempre mirando a mi alrededor para no ser sorprendido de nuevo.
La niebla seguía cerniéndose y los árboles se erguían como espectros inmóviles. El viento aullaba entre las copas, produciendo sonidos que se confundían con pasos o suspiros. Cada vez que creía ver un claro en la arboleda, al acercarme descubría que no era más que un recodo que me llevaba a otro rincón sin salida. En un momento en que mis fuerzas flaqueaban y la linterna amenazaba con apagarse por la poca carga de sus pilas, vi un tenue resplandor a lo lejos. Era la luz de otra linterna. Sentí una mezcla de alivio y escepticismo. Podía ser esa cosa, burlándose de mí, o podía ser ayuda real. Respiré hondo y, con el último atisbo de valentía que me quedaba, caminé hacia esa claridad. Cada paso se me hacía eterno, con el corazón a punto de estallar. Cuando por fin estuve lo bastante cerca, distinguí dos figuras humanas, mi supervisor y otro compañero. Corrí hacia ellos con el alma en la mano. Noté que el supervisor extendía su brazo para sostenerme antes de que me desplomara. Les conté con voz entrecortada lo que había visto. Esperé que se burlaran de mí, que me dijeran que eran imaginaciones, que había sido un espejismo de la niebla. Pero, para mi sorpresa, me escucharon con semblantes serios. Me dijeron que no era la primera vez que algo así ocurría. De hecho, sabían de algunas apariciones extrañas en el bosque, de ruidos inexplicables, sombras que se movían a velocidades imposibles y, sobre todo, esa misma sonrisa descrita por otros guardabosques a lo largo de los años. Había rumores de que era un espíritu ancestral que vagaba entre la niebla y que disfrutaba torturar a quien se adentrara demasiado en sus dominios. Quizá era una leyenda que se alimentaba con el paso del tiempo, o quizá era algo real, algo que llevaba siglos en la penumbra de aquellos árboles. Regresamos a la cabaña juntos. El supervisor dio instrucciones de retirar al grupo de estudiantes la mañana siguiente y cerrar temporalmente ese sector. Nadie quiso hablar más de lo sucedido esa noche. Evitamos difundir información que pudiera asustar a los turistas y, en consecuencia, afectar el flujo de visitantes que mantenía vivo el lugar. Sin embargo, después de esa noche, decidí renunciar. No volví a pisar el bosque de las sombras y cada vez que alguien me pedía que contara mi experiencia, solo atinaba a hacer un breve resumen. Nunca entré en detalles, porque revivirlo era como caminar de nuevo entre la niebla, con la pesadilla al acecho. Con los años, he tratado de convencerme de que aquello podría tener alguna explicación lógica, de que tal vez el miedo y la sugestión jugaron con mi mente, y de que esa figura y esos cuerpos colgantes no fueron más que frutos de mis nervios. Pero hay algo en mí que se niega a creer esa versión. Recuerdo a la perfección esa sonrisa que parecía brillar en la penumbra, y sé que en ese instante no estaba imaginando nada. Los latidos frenéticos de mi corazón y el terror que casi me paralizó eran demasiado reales. Lo que presencié en el bosque de las sombras me cambió para siempre. A veces, al cerrar los ojos de noche, mi memoria regresa a esos troncos cubiertos de musgo, a la niebla que rozaba mi rostro como manos frías, y a esa presencia oculta que se manifestaba con un macabro gesto de placer. No sé si seguirá allí, acechando entre los pinos, o si se habrá trasladado a otro sitio donde la niebla se posa densa. Lo que sí puedo asegurar es que no todo en este mundo es tangible o comprensible. Hay entes que habitan en los rincones más oscuros de la realidad, esperando a que alguien inadvertido se cruce en su camino. Yo tuve la desgracia de hallarme con uno de ellos. Desde entonces, cada bosque que veo me produce un extraño escalofrío. El susurro de las hojas me inquieta y la espesura de la niebla me recuerda esa sonrisa imposible. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento que algo me observa a la distancia. He intentado dejarlo atrás, pero a veces el pasado se aferra como una enredadera al alma. Sé que muchos no creerán mi relato y pensarán que es parte de algún cuento fantástico, pero les aseguro que no hay nada de fantasía en lo que viví. Cuando el miedo te carcome y las sombras parecen tener voluntad propia, descubres que la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvanece bajo la niebla. Nunca olvidaré aquella noche en que mis pasos resonaron como un eco de terror en lo profundo del bosque de las sombras. Nunca olvidaré la angustia de sentirme perdido en un laberinto de árboles centenarios y la certeza de que algo inhumano me acechaba en cada recodo.
Y, sobre todo, jamás podré borrar de mi mente esa mueca siniestra que aparecía y desaparecía entre la bruma como si fuera una pesadilla encarnada. Es un recuerdo tan vívido que aún me roba el aliento y me recuerda, una vez más, que en este mundo hay horrores que ni el tiempo logra borrar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.